Hola, soy Marcos. Vi cómo declaraban muerto a mi hijo Lucas segundos después de nacer. Y vi cómo el mundo se detenía por completo para nosotros, mientras que para los demás sanitarios solo era un protocolo más. Un trámite doloroso pero rutinario. El universo entero se había encogido hasta caber en aquella sala de partos fría y silenciosa. Un lugar donde la esperanza había sido sacrificada sin contemplaciones. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor es completamente invisible para el resto del mundo? Antes de contarte cómo una mano diminuta lo cambió absolutamente todo. Dime desde dónde me estás viendo, y si quieres, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la lógica se rinde y lo imposible decide abrirse paso entre las sombras. El conflicto se instaló en el mismo instante en que el último intento de reanimación fracasó. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Los monitores, antes un pitido constante de vida y esfuerzo, habían sido apagados uno a uno, y su oscuridad en la pantalla parecía un punto y final definitivo. El equipo médico, con rostros que mezclaban la compasión profesional y un agotamiento evidente, se retiró con gestos medidos y palabras ensayadas que no lograban traspasar la burbuja de irrealidad en la que nos habíamos sumergido. Ana, mi mujer, yacía en la camilla, con la mirada perdida en el techo blanco y estéril. No lloraba. No gritaba. Simplemente se había desconectado, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo para no tener que soportar aquel vacío. Su dolor no era de este mundo. Era un colapso interior, una implosión silenciosa que me aterraba más que cualquier lamento. Hacía solo unas horas, su rostro brillaba de ilusión y agotamiento, luchando por traer a nuestro hijo al mundo. Ahora, era una cáscara vacía, una estatua de cera en una habitación que ya no nos pertenecía. Su cuerpo había cumplido con la proeza de la vida, pero el resultado era la muerte. Esa contradicción brutal, la había roto por dentro. Intenté cogerle la mano, pero sus dedos estaban fríos, inertes. No me miraba. Sus ojos, fijos en un punto inexistente, parecían estar contemplando un abismo al que yo no tenía acceso. La maternidad, ese vínculo sagrado se había quebrado antes siquiera de empezar a florecer. La sala de parto se había convertido en un reflejo perfecto de nuestro estado anímico. Las paredes blancas, el frío metálico de los instrumentos que aún quedaban en una bandeja y la luz fluorescente creaban una atmósfera gélida, casi quirúrgica, despojada de cualquier calidez humana. El personal, con la mejor de las intenciones supongo, comenzó a limpiar la sala, a prepararla para la siguiente historia, para la siguiente vida. Su eficiencia, su prisa por devolver el espacio a la normalidad, se sentía como una agresión, como si estuvieran borrando la breve existencia de Lucas, borrando nuestra tragedia para que no manchara la alegría de otros. Para ellos, era un procedimiento, para nosotros, el universo se había detenido en seco, y nadie parecía darse cuenta. En una pequeña cuna improvisada, envuelto en una manta blanca, estaba Lucas. Parecía un muñeco de porcelana, perfecto y sereno. Tenía las manos diminutas, los labios perfilados, el pelo oscuro pegado a la frente. Parecía que dormía profundamente, y esa imagen era la más cruel de todas, porque invitaba a la esperanza, a pensar que en cualquier momento abriría los ojos o soltaría un pequeño suspiro. Me acerqué con el corazón en un puño, sintiendo el peso de cada paso. Quería tocarlo, sentir la piel de mi hijo por primera y última vez, pero el miedo me paralizaba. El miedo a confirmar que estaba frío, que no había calor, que no había vida. Era el amor más grande que había sentido, y ya estaba teñido por el luto más profundo. El silencio en la habitación era cada vez más denso, más pesado. Ya no había susurros de enfermeras ni el sonido de los aparatos. Solo nuestra respiración contenida, y el latido sordo de mi propio corazón. Miré a Ana, esperando una reacción, una lágrima, algo que rompiera esa quietud insoportable, pero seguía inmóvil, ausente. Fue entonces cuando un pensamiento me golpeó con la fuerza de un martillo. Fuera de esa puerta, en la sala de espera, estaba Sofía, nuestra hija de 5 años. Estaba con su abuela, esperando emocionada para conocer a su hermanito. ¿Cómo íbamos a salir de allí? ¿Cómo íbamos a mirarla a los ojos,
y decirle que el bebé que tanto había esperado, al que ya le había puesto nombre, no iba a volver a casa con nosotros. Esa fue la primera vez que pensé en quitarme de en medio, no de verdad, no con un plan concreto, sino con ese deseo sordo y profundo de que todo se apagara de golpe, como una televisión vieja. El pensamiento me duró apenas un segundo, justo el tiempo que tardé en recordar que al otro lado de la puerta estaba Sofía, esperándome. Mi suegra la cuidaba, seguro que contándole historias para que la espera no se le hiciera eterna. ¿Cómo iba a salir de esa habitación y enfrentarme a su ilusión? ¿Qué palabras se usan para destruir la inocencia de una niña de 5 años? Me sentía un cobarde, un impostor. Le habíamos prometido un hermano, un compañero de juegos, y lo único que podía darle era un vacío, una ausencia que marcaría su infancia para siempre. Los minutos se arrastraban con una lentitud cruel. El personal del hospital entraba y salía con una delicadeza que resultaba casi ofensiva, como si temieran romper algo que ya estaba hecho añicos. Una enfermera nos ofreció un vaso de agua, otra nos preguntó si queríamos hablar con un psicólogo. Decíamos que no con un leve movimiento de cabeza, incapaces de articular palabra. Ana seguía en su propio mundo, con la vista fija en la pared. Sus manos, que horas antes se aferraban a las mías con la fuerza de la vida, ahora reposaban sobre la sábana, pálidas y sin energía. Era como si su alma hubiera decidido quedarse en un lugar intermedio, un limbo donde el dolor no pudiera alcanzarla del todo. Su silencio era mi tortura. Cada segundo que pasaba, la imagen de Sofía se hacía más nítida en mi cabeza. La veía con su vestido de flores, el que había elegido ella misma para conocer a Lucas. La imaginaba preguntándole a su abuela: «¿Ya sale mamá? ¿Ya puedo ver al bebé?». Me atormentaba la idea de su sonrisa convirtiéndose en una mueca de confusión, y luego de dolor. ¿Entendería lo que significa, para siempre? ¿Cómo se le explica a una mente tan pura, que algo que has esperado con todo tu corazón simplemente no va a ser? El peso de esa conversación me aplastaba el pecho, me robaba el aire, era una responsabilidad monstruosa, y yo no tenía ni la fuerza ni las palabras para asumirla. Estaba completamente perdido y solo. De repente el leve chirrido de la puerta rompió el silencio denso de la habitación. Esperaba ver a la enfermera de antes, o quizá a mi suegra con el rostro desencajado por la pena. Pero no fue así. Asomando por el resquicio, con una cautela que no era propia de su edad, apareció una pequeña cabeza con 2 trenzas. Era Sofía. Se deslizó dentro sin hacer ruido, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad increíble. No nos miró ni a Ana ni a mí. Sus ojos, grandes y serios, estaban fijos en un único punto de la habitación. Se quedó allí, de pie junto a la puerta como una pequeña estatua en medio de nuestro naufragio. Su presencia era tan inesperada, tan fuera de lugar, que por un instante olvidé dónde estábamos. Ana pareció reaccionar por primera vez en lo que parecieron horas. Giró la cabeza lentamente, sus ojos vacíos se encontraron con la figura de nuestra hija. No dijo nada, pero vi un temblor casi imperceptible en sus labios. Sofía, ajena a nuestra parálisis, comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si estuviera siguiendo un camino invisible que solo ella podía ver. No se dirigió a la camilla de su madre, ni vino a buscar mis brazos para refugiarse. Su destino era la pequeña cuna metálica que habían apartado en un rincón, donde reposaba el cuerpo sin vida de Lucas. Observarla moverse con esa calma solemne era hipnótico y aterrador a partes iguales. El aire se cargó de una nueva tensión, una que no era de pena, sino de una extraña expectación. Llegó hasta la cuna y se detuvo. Se puso de puntillas para poder ver por encima del borde de metal. Durante unos segundos que me parecieron una eternidad, solo lo miró. Su expresión no era de tristeza ni de curiosidad infantil. Era una mirada de profundo reconocimiento, como si estuviera viendo a alguien a quien ya conocía desde hace mucho tiempo, a pesar de no haberlo visto nunca. Ana y yo conteníamos la respiración, convertidos en meros espectadores de una escena sagrada que no entendíamos. No sabíamos qué iba a hacer, si iba a llorar, a gritar, a preguntar por qué no se movía. Pero no hizo nada de eso. Lentamente, con un gesto lleno de una delicadeza imposible para sus 5 años, levantó su pequeña mano. Su mano apenas rozó la frente de Lucas, y entonces ocurrió.
Un suspiro. No fue una alucinación auditiva provocada por el dolor y el agotamiento. Fue un sonido real, tangible, un soplo de aire casi imperceptible que escapó de los labios de nuestro hijo. Fue tan débil que, por un segundo, creí haberlo imaginado. Pero la enfermera, que estaba a punto de retirar la última bandeja de instrumental, se quedó paralizada a mitad de gesto. Sus ojos, antes llenos de una compasión profesional, se abrieron como platos, fijos en la pequeña cuna. Ana giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, y su cuerpo entero se tensó. El silencio que siguió a ese suspiro fue 1000 veces más denso y cargado de electricidad que el silencio de la muerte que lo había precedido. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez no por la pena, sino por un terrorífico e imposible hilo de esperanza. Y entonces, un llanto. Un quejido débil, frágil, como el de un gatito recién nacido pero inconfundiblemente vivo. Ese sonido rompió la campana de cristal que nos envolvía. Vi cómo el cuerpo de Ana sufría una sacudida, como si una corriente eléctrica la hubiera recorrido de pies a cabeza. El entumecimiento que la había mantenido a salvo se hizo añicos en un instante. Una única lágrima, grande y pesada, resbaló por su sien y se perdió en el pelo. No era una lágrima de tristeza, era de asombro, de incredulidad, de una emoción tan pura y abrumadora que no tenía nombre. Sus ojos, antes vacíos, se clavaron en Lucas con una intensidad feroz, y por primera vez en horas, la vi. Vi a mi mujer de nuevo, conectada a la realidad, aunque la realidad se hubiera vuelto completamente loca. Lo más desconcertante de todo fue la reacción de Sofía. Mientras Ana y yo nos ahogábamos en un mar de emociones contradictorias, y la enfermera seguía en estado de shock, nuestra hija simplemente sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, sino de satisfacción, como si hubiera completado una tarea importante y estuviera contenta con el resultado. Se inclinó un poco más sobre la cuna, observando a su hermano con una calma que helaba la sangre. Era como si ella siempre hubiera sabido que esto iba a pasar, como si el llanto de Lucas no fuera un milagro, sino el desenlace lógico de su gesto. Su serenidad en medio de aquel caos emocional era lo que convertía la escena en algo verdaderamente sagrado, y, a la vez, profundamente inquietante. Ella parecía la única en toda la habitación que no estaba sorprendida. La enfermera salió de su trance con un grito ahogado. «Doctor, vuelva, rápido». Dejó caer la bandeja con un estruendo metálico que nos hizo dar un respingo, y salió corriendo de la habitación. En menos de un minuto, la sala se llenó de nuevo de gente. El mismo médico que había declarado la muerte de Lucas entró con el rostro pálido, seguido por otras 2 enfermeras. El ambiente cambió por completo. La quietud solemne fue reemplazada por una actividad frenética y susurrante. Volvieron a encender los monitores, cuyas pantallas negras cobraron vida con líneas y números que no entendíamos. El mundo clínico, con su lógica y sus protocolos, intentaba desesperadamente recuperar el control de una situación que se les había escapado de las manos, tratando de explicar lo inexplicable con la ciencia. En medio de aquel torbellino, vi a Ana moverse. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, apoyó los codos en la camilla e intentó incorporarse. Sus músculos, agotados por el parto y paralizados por el shock, temblaban violentamente. Extendió un brazo, no hacia mí, sino hacia la cuna donde ahora el equipo médico rodeaba a Lucas. Su mano temblorosa, pálida, buscaba a su hijo con una desesperación que me partió el alma. Era un gesto puramente instintivo, la fuerza primordial de una madre reclamando a su cría, una fuerza que había estado dormida, enterrada bajo capas de dolor, y que ahora resurgía con una potencia imparable. Ya no era una estatua de cera, era una leona herida, pero dispuesta a luchar de nuevo por lo que era suyo. El foco de la habitación se había desplazado. Ya no se trataba de un bebé que había vuelto a la vida, sino de nosotros. El equipo médico trabajaba en Lucas, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia Ana, hacia mí y sobre todo, hacia la pequeña figura de Sofía, que seguía de pie junto a la cuna, observándolo todo con sus ojos serios y sabios. El aire ya no olía a desinfectante y a pena, sino algo antiguo, a un misterio que nos superaba a todos. Fue entonces cuando Ana giró la cabeza,
y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había un abismo entre nosotros. En su mirada vi el mismo asombro, el mismo miedo y la misma pregunta sin respuesta que ardía en mi interior. Y en ese instante, supe que algo se había roto para siempre, pero también que algo nuevo, inquebrantable, acababa de nacer entre nosotros. Los días que siguieron a aquel momento, se convirtieron en un limbo de incredulidad y vigilancia constante. Lucas fue trasladado a una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales, no porque su estado fuera crítico, sino porque nadie sabía cómo clasificarlo. Los médicos, con sus batas blancas y sus expresiones de perplejidad, hablaban en susurros de recuperación espontánea y un caso sin precedentes en la literatura médica. Pero sus palabras técnicas no lograban ocultar lo que realmente sentían. Estaban tan perdidos como nosotros. Para ellos, Lucas era una anomalía científica, un dato imposible que desafiaba todos sus conocimientos. Para Ana y para mí, era la prueba viviente de que habíamos cruzado un umbral hacia un lugar donde las reglas del mundo que conocíamos ya no se aplicaban. El aire de la UCI no era de celebración, sino de una tensión frágil, como si todos contuvieran la respiración por miedo a que el hechizo se rompiera. Lo más extraño, sin embargo, era Ana. El colapso, la desconexión, la mujer de cera que había visto en la sala de partos, había desaparecido. Los médicos esperaban que sufriera un shock postraumático severo, que necesitara sedantes, apoyo psicológico constante. Pero en su lugar, encontraron a una mujer con una calma y una fuerza casi antinaturales. Se recuperó del parto a una velocidad asombrosa. Apenas dormía. Pasaba las horas sentada en una silla junto a la incubadora de Lucas, con la mirada fija en su pequeño pecho que subía y bajaba rítmicamente. No era la mirada de una madre aliviada, era la mirada de una vigilante, una guardiana. Había en ella una intensidad que me inquietaba. Las enfermeras comentaban entre ellas lo increíble de su entereza, pero yo veía algo más, una conexión con lo ocurrido que yo no lograba alcanzar. Sofía se había convertido en una especie de centinela silenciosa. Mi suegra intentaba llevársela a casa para que descansara, para que jugara, para que fuera una niña, pero ella se negaba con una terquedad impropia de su edad. Se quedaba a nuestro lado, de pie junto a la incubadora, observando a su hermano. No pedía cogerlo, no hacía preguntas. Simplemente, observaba, y a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, empezaba a tararear. Era una melodía simple, repetitiva, casi un mantra, una nana que ninguno de nosotros le había enseñado jamás. Un sonido antiguo que salía de la garganta de una niña de 5 años. La primera vez que la oí, se me heló la sangre. Le pregunté a Ana si reconocía la canción. Negó con la cabeza, pero sus ojos me dijeron que ella también sentía que esa melodía no pertenecía a nuestro mundo. Una noche Ana se despertó sobresaltada de una de sus breves siestas en el sillón. Tenía los ojos muy abiertos y la respiración agitada. La cogí de la mano preguntándole si había tenido una pesadilla. No, me dijo con una voz extrañamente lúcida. He soñado con él. Con Lucas. Me contó que en su sueño, él no estaba en la incubadora, sino en un lugar muy oscuro y silencioso. Un vacío sin fin. Estaba solo, y a la deriva. Pero entonces, a lo lejos, empezó a sonar una melodía. Era el tarareo de Sofía. Y Lucas, en el sueño, se giraba lentamente, y comenzaba a moverse hacia el sonido, como si fuera un faro en la oscuridad más absoluta. Ana me lo contó sin llorar, con la certeza de quien no relata un sueño, sino un recuerdo. Ella lo trajo de vuelta. Marcos, susurró. Ella fue a buscarlo. La noticia del milagro, como empezaron a llamarlo en los pasillos del hospital, se extendió. Pero la reacción de nuestra familia no fue de pura alegría. Mi suegra, una mujer pragmática y poco dada a fantasías, nos miraba a los tres con una mezcla de alivio y un miedo profundo, casi reverencial. Su mirada se detenía especialmente en Sofía. Ya no la veía como a su nieta sino como a algo más, algo que no entendía, y que por tanto, la asustaba. Un día intentó convencer a Sofía, para ir a la capilla del hospital, a dar las gracias. Sofía la miró con sus ojos serios y le dijo con una sencillez pasmosa. No hace falta, abuela. Ya está hecho. Mi suegra se quedó pálida sin saber qué responder. La inocencia de nuestra hija se había teñido de una sabiduría ancestral que nos dejaba a todos fuera de lugar.
El último clavo en el ataúd de la lógica llegó un par de días después. Una de las enfermeras más veteranas, mientras revisaba a Lucas, se quedó mirando su frente fijamente. Nos llamó con un gesto. ¿Recordáis el pequeño hematoma que tenía aquí?, preguntó, señalando el punto exacto donde Sofía había posado su mano. Justo donde lo tocó vuestra hija. Asentimos. Recordábamos la pequeña marca morada, un detalle insignificante en medio del drama. Pues ha desaparecido, dijo la enfermera, casi para sí misma. Completamente. Es médicamente imposible que un hematoma así se reabsorba en menos de 48 horas sin dejar rastro. Se encogió de hombros, intentando restarle importancia, pero su rostro delataba su asombro. En ese momento lo supe, no habíamos presenciado un milagro gratuito. Habíamos abierto una puerta y, ahora, teníamos que aprender a vivir con lo que fuera que hubiera cruzado a través de ella. Un par de días después, necesitaba aire. El ambiente del hospital, con su olor a antiséptico, y a una esperanza frágil que parecía poder romperse en cualquier momento, me estaba asfixiando. Le dije a Ana que iba a casa un momento, a por algo de ropa limpia y a traerle un libro. Era una excusa. Lo que de verdad quería era sentir por un instante la normalidad de nuestro hogar, aunque supiera que ya nada volvería a ser normal. Mientras buscaba una manta de bebé en el armario, una que había tejido la abuela de Ana, me vino una idea. Quería encontrar algo que nos anclara, algo que perteneciera a nuestra historia familiar, para envolver a Lucas cuando por fin saliera de esa caja de cristal. Un pequeño amuleto contra el mundo de la lógica que nos había dado por perdidos. La manta no estaba en el armario principal. Recordé que Ana guardaba las cosas más sentimentales en un viejo baúl en el trastero, ese pequeño cuarto donde se acumula el polvo y los recuerdos. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y a papel me golpeó. Allí estaba, en un rincón, cubierto por una sábana. Lo abrí y me encontré con un santuario de la vida de Ana. Fotos de su infancia, sus diarios de adolescente, el vestido de su primera comunión. Y debajo de todo, envuelta en papel de seda, la manta de lana. Al cogerla, moví una pequeña caja de música y una pila de cartas atadas con una cinta de raso azul. Eran las cartas que su abuela le había escrito durante años, una mujer a la que yo apenas conocí pero que Ana adoraba con toda su alma. La curiosidad me pudo. Desaté la cinta con cuidado y empecé a hojearlas. Eran relatos de su día a día, consejos, recetas de cocina, palabras de ánimo durante sus exámenes. Era la voz de su abuela, plasmada en papel, un eco de un amor incondicional que trascendía el tiempo. Me senté en el suelo frío del trastero, con la manta sobre mis rodillas, y me perdí en aquella correspondencia. Sentía que estaba profanando algo íntimo, pero al mismo tiempo, sentía que necesitaba entender de dónde venía esa fuerza que ahora veía en Ana. Esa calma sobrenatural que la sostenía. Quizás la respuesta estaba allí, en las palabras de la mujer que había sido su ancla mucho antes que yo. La abuela había muerto 2 años antes de que Sofía naciera. Llegué a la última carta. La caligrafía era temblorosa, diferente a las demás. La había escrito desde el hospital, pocos días antes de morir. Era una despedida. Le hablaba a Ana del amor, de la vida, de que no tuviera miedo. Le pedía que fuera feliz, que construyera una familia preciosa, y que nunca olvidara las pequeñas cosas que daban sentido a todo. Cada palabra era un puñal en mi corazón, porque Ana había cumplido su deseo, pero ¿a qué precio? La carta estaba manchada en una esquina, probablemente por una lágrima. Sentí un nudo en la garganta al imaginar a Ana leyéndola por primera vez, sin saber que pocos años después, otra habitación de hospital, se convertiría en el escenario de su propia tragedia y milagro. Y entonces, en el último párrafo, lo leí. La frase que lo cambió todo. Y cuando tengas a tus hijos, mi niña, escribía la abuela. Cántales la nana que te cantaba a ti, esa que inventé solo para nosotras. Esa melodía sin palabras que calma el alma. No la olvides nunca, es nuestro secreto. Y justo debajo, como si quisiera dejar una pista para la eternidad, había dibujado torpemente unas pocas notas musicales en un pentagrama improvisado. Eran simples, repetitivas. Y eran, sin la más mínima duda, la misma, exacta e inquietante melodía que Sofía llevaba días tarareando junto a la incubadora de su hermano. La misma nana que, según el sueño de Ana, había guiado a Lucas de vuelta desde la oscuridad.
Se me cayó la carta de las manos. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Me quedé mirando el papel en el suelo, las notas dibujadas, y en mi cabeza solo sonaba el tarareo de mi hija. Sofía no podía conocer esa canción. Era imposible. Ana nunca la había cantado, yo jamás la había oído. Era un secreto enterrado con su abuela. En ese instante, todo encajó de una forma monstruosa y perfecta. No fue Sofía. O no solo ella. Fue algo más. Algo que había usado su inocencia, su amor puro, como un puente, como un canal. La conexión no era solo de una hermana con su hermano, era una cadena de amor que se extendía desde el otro lado de la muerte. La mano que tocó a Lucas no era solo la de una niña de 5 años. Volví al hospital como un autómata, con la manta en una mano y la carta en la otra. Cuando entré en la UCI, la escena era la misma. Ana sentada, vigilante, y Sofía de pie a su lado, tarareando suavemente. Pero yo ya no los veía igual, ya no veía a mi mujer y a mi hija, veía a una guardiana que había sentido la verdad sin entenderla, y a una pequeña medium que había traído un alma de vuelta. El milagro ya no era un evento feliz e inexplicable, se había convertido en algo mucho más grande, más antiguo y aterrador. Me acerqué, le mostré la carta a Ana sin decir una palabra, ella leyó el párrafo, miró las notas, y luego sus ojos se clavaron en los de Sofía. Y en esa mirada, vi el mismo terror, y la misma reverencia que sentía yo. Nuestro hijo estaba vivo, pero ya no nos pertenecía solo a nosotros. En cuanto Ana terminó de leer, levantó la vista, y sus ojos no eran de sorpresa, sino de un reconocimiento tan profundo que me heló la sangre. Miró la carta en el suelo, luego a Sofía, que seguía con su nana, ajena a todo. El aire se hizo tan denso que costaba respirar. Con un hilo de voz que apenas logré oír, Ana le preguntó: «Cariño, esa canción, ¿quién te la ha enseñado?» No fue un reproche, ni siquiera una pregunta normal. Fue una súplica, la pregunta de alguien que se asoma a un precipicio y necesita saber qué hay al otro lado. Sofía dejó de tararear y nos miró con esa seriedad suya, esa que no encajaba con sus 5 años, y se encogió de hombros, como si la respuesta fuera la cosa más obvia del mundo. Su respuesta nos partió en dos. «No me la enseña nadie», dijo, con la naturalidad con la que un niño diría que el cielo es azul. «La oigo. Cuando cierro los ojos, hay una señora que me sonríe y la canta para que no tenga miedo. Me dijo que se la cantara al bebé para que no se sintiera solo». No hablo de una abuela, ni de un fantasma. Hablo de una presencia, de una calidez, con una sencillez que desarmaba cualquier intento de lógica. Ana soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. No era un llanto de pena. Era el sonido de una presa que se rompe. El sonido de un alma que por fin entiende algo demasiado grande para ser procesado por la mente. La habitación del hospital dejó de ser un lugar físico y se convirtió en otra cosa, un punto de encuentro entre dos mundos. Fue entonces cuando Ana se derrumbó de verdad. Todo el control, toda esa fuerza antinatural que había mostrado, se desvaneció en un instante. Se abrazó a Sofía con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro en su pelo mientras las lágrimas por fin corrían libremente. «Es ella, Marcos. Es mi abuela», repetía entre sollozos, con la voz rota. «Nunca la conoció, pero es ella. Ha estado aquí todo el tiempo». No era una teoría, era una certeza absoluta que le salía de las entrañas. Yo me quedé allí, de pie, viendo a mi mujer aferrarse a nuestra hija no solo como una madre, sino como una creyente que se arrodilla ante su oráculo. La conexión era real, un hilo de amor tejido a través de la muerte, y Sofía había sido el telar. Yo, que siempre he necesitado explicaciones, que busco la causa y el efecto en todo, me sentí desnudo. No había lógica que valiera. La visitante no era una entidad extraña, era familia. Era el amor de una abuela que se negaba a que su estirpe se rompiera. Miré a Sofía, que devolvía el abrazo a su madre con una calma desconcertante, y ya no vi solo a mi hija, vi un puente. Un pequeño cuerpo que había servido de canal para una fuerza que no entendíamos, pero que era innegablemente buena, protectora. El miedo que había sentido en el trastero, ese escalofrío ante lo desconocido, se transformó en una especie de gratitud reverencial. No estábamos solos en nuestro dolor, nunca lo habíamos estado. Alguien,
había estado luchando con nosotros desde un lugar al que no podíamos acceder. Nuestra mirada se desvió al mismo tiempo hacia la incubadora. Lucas dormía, ajeno a la tormenta emocional que acababa de desatarse a su alrededor. Pero ya no lo veíamos como un bebé que había tenido una suerte increíble. Era un niño marcado por un milagro, un alma que había sido llamada de vuelta desde el umbral por una canción secreta. El gesto de Sofía, su pequeña mano en su frente, no había sido un simple toque, había sido una transmisión. Una orden de amor que había reiniciado su corazón. Nuestro hijo estaba vivo, sí, pero su vida ya no era solo un hecho biológico. Pertenecía a una historia mucho más grande, una leyenda familiar que acababa de nacer ante nuestros ojos, y cuyo peso tendríamos que aprender a llevar para siempre. En ese silencio cargado de lágrimas y revelaciones, algo cambió entre nosotros para siempre. Ya no éramos solo una familia de 4. Había una presencia más, un amor invisible pero tangible, que formaba parte de nuestra ecuación. Nos miramos, Ana y yo, y en esa mirada no hizo falta decir nada. Sabíamos que lo que había pasado en esa habitación era nuestro secreto, un tesoro sagrado e intransferible. ¿Cómo le explicas al mundo que el amor de una bisabuela muerta, canalizado a través de la inocencia de su bisnieta, había desafiado a la muerte? Era imposible. Sofía, como si su misión hubiera terminado, se soltó suavemente de su madre, se acercó a la incubadora y le susurró a su hermano, «Ya estás en casa». Y después, nos miró y preguntó si podíamos comprarle un helado. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró la enfermera de antes para hacer una revisión rutinaria. Se detuvo un instante, notando el ambiente cargado, las lágrimas en el rostro de Ana. Nos sonrió con compasión, pensando que era la tensión acumulada. «Todo sigue estable, los valores son perfectos», dijo, mirando los monitores. «Este niño es un luchador». Ana y yo nos miramos por encima de la cabeza de Sofía. Asentimos, dándole la razón, pero sabíamos la verdad. Lucas no había luchado solo, había tenido ayuda. Una ayuda que ninguna ciencia podría medir, que ningún monitor podría registrar. Teníamos a nuestro hijo de vuelta, sí, pero habíamos pagado un precio. A partir de ese día, viviríamos sabiendo que las fronteras entre este mundo y el otro son mucho más frágiles de lo que nadie se atreve a imaginar. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona, y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. El llanto de Ana no fue de dolor, sino de una liberación absoluta. Se aferraba a Sofía como si nuestra hija fuera un ancla en medio de un océano que, por fin, después de la tormenta más violenta, se había calmado por completo. La habitación del hospital, que había sido un escenario de tragedia clínica, y luego de un milagro desconcertante, se transformó en algo más, en un espacio sagrado. Ya no nos sentíamos observados por la ciencia ni juzgados por la lógica, sino protegidos por una fuerza inmensa e invisible. La tensión se disipó y fue reemplazada por una paz solemne, casi palpable. Miré a Lucas, durmiendo plácidamente en su cuna, y por primera vez no vi a un superviviente, sino a un regalo, un mensaje envuelto en mantas de hospital, que nos recordaba que no estábamos solos. A la mañana siguiente notamos un cambio sutil pero profundo en Sofía. Aquella seriedad casi ancestral que la había envuelto durante días, se había disipado como la niebla al amanecer. Se despertó pidiendo dibujos animados y quejándose del desayuno del hospital, actuando como la niña de 5 años que realmente era. Lo más revelador fue que dejó de tararear la melodía secreta, aquel faro sonoro que había guiado a su hermano de vuelta desde la oscuridad, se había silenciado por completo. Era como si la visitante, la presencia amorosa de su bisabuela, hubiera cumplido su misión, y se hubiera retirado con la misma delicadeza con la que llegó, devolviéndonos a nuestra hija en su totalidad. Ya no era un canal, un puente entre mundos. Era Sofía otra vez, nuestro pequeño torbellino de trenzas y preguntas incesantes. El día que los médicos, con caras que aún reflejaban una perplejidad profesional, nos dieron el alta definitiva para Lucas, fue el día que volví a ver sonreír a Ana de verdad. No fue la sonrisa tensa y aliviada de los últimos días, sino una sonrisa plena, que le nacía desde el alma y le iluminaba todo el rostro.
borrando cualquier rastro de la mujer rota que había sido. Mientras vestía a Lucas con el pequeño traje que habíamos comprado hacía meses, sus movimientos eran seguros, llenos de una ternura renovada y una calma poderosa. Ya no había miedo en su tacto, solo un amor profundo y una gratitud infinita. La maternidad que le fue arrebatada le había sido devuelta pero magnificada, santificada por un misterio que había decidido bendecirnos. Yo, que había pasado días enteros buscando una explicación lógica, un error médico, una grieta en la realidad que pudiera justificar lo sucedido, finalmente me rendí. La carta de la abuela y el cambio repentino en Sofía fueron mi punto de inflexión. Dejé de luchar contra el misterio y empecé a aceptarlo como una parte fundamental de nuestra historia. Mi papel ya no era el de buscar respuestas que no existían, sino el de ser el guardián de nuestro secreto, el ancla de mi familia en este nuevo mundo que se abría ante nosotros. La conexión con Ana se hizo más profunda que nunca. Ya no nos unía solo el amor, sino el conocimiento compartido de que habíamos sido testigos de algo sagrado. Y encontré mi paz no en la comprensión, sino en la fe. El viaje a casa desde el hospital fue el trayecto más silencioso y significativo de nuestras vidas. Lucas dormía en su silla de bebé en el asiento trasero, y Sofía, a su lado, le contaba en susurros cómo era su habitación y todos los juguetes que le iba a prestar. Ana y yo no dijimos una palabra. Solo nos mirábamos de vez en cuando, y en esas miradas estaba todo: el miedo pasado, la incredulidad, la gratitud y la promesa silenciosa de proteger lo que se nos había dado. Al abrir la puerta de casa, el aire no se sentía vacío, como yo temía. Se sentía completo. Era como si el propio hogar nos estuviera dando la bienvenida, como si las paredes supieran que la familia que volvía no era la misma que se había ido. La vida retomó un ritmo aparentemente normal: noches en vela, pañales, biberones y las risas de Sofía llenando cada rincón de la casa. Pero nada era igual. Cada gesto cotidiano estaba teñido por el recuerdo imborrable de lo que habíamos vivido. Cuando Lucas lloraba por la noche, Ana acudía a su cuna no solo con el instinto de una madre, sino con la reverencia de una guardiana que sabía que su hijo era especial. Nunca hablamos del milagro con palabras directas, no hacía falta. Se convirtió en el cimiento silencioso de nuestra familia, una verdad que no necesitaba ser discutida porque se sentía en el aire. La lección espiritual no era algo que recordáramos, sino algo que vivíamos. El amor era, literalmente, la fuerza más poderosa del universo. El evento no solo nos devolvió a nuestro hijo, nos redefinió por completo. Nos dejó una marca indeleble, una cicatriz sagrada en el alma que nos guiaría para siempre. La vida ya no era una línea recta de causa y efecto, sino un tapiz tejido con hilos visibles e invisibles. Una noche, entré en la habitación de los niños y encontré a Ana sentada en el suelo, entre las dos camas. Tenía a Lucas en brazos, y Sofía estaba acurrucada a su lado, medio dormida. Y Ana estaba cantando, cantaba en un susurro la nana secreta de su abuela. Ya no era una melodía prestada de otro mundo, sino que se había convertido en suya, en el legado que ahora pasaba a sus hijos. En ese instante lo comprendí: el círculo se había completado.